te invito a ponerte de pie en tu casa donde estás y a orar por esta palabra. En el nombre de Jesús nos presentamos delante del Señor. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de orar, de invocar tu nombre, para suplicarte que abras nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Porque tu palabra es nuestro alimento, es nuestra luz, es la que ilumina, Señor, nuestro camino, la que endereza nuestros pasos al camino angosto. Tu palabra, Señor, es la cual a raíz de ella tenemos fe, la fe que viene por el oír y el oír tu palabra eterna. Señor, porque así te agradó que por la locura de la predicación a través del ministerio de tu iglesia, Señor, tu nombre sea dado a conocer a los hijos de los hombres y las personas puedan saber quién era y quién será en el futuro nuestro Salvador, cuál va a ser nuestra relación con Él en gloria cuando estemos en la Jerusalén celestial, viviendo siempre con el Señor. Dependemos de ella, vivimos por ella, es nuestro pan diario de cada día. Señor, ese maná que desciende del cielo y alimenta nuestra alma. Es el único alimento que nuestra alma reconoce. Es el único alimento, Señor, que fortalece nuestra alma para seguir adelante en este camino. Ayúdanos. Solamente tú nos puedes abrir el entendimiento, tanto del predicador como del que oye. Solamente tu poder puede escribir en nuestros corazones, Señor, de piedra esta palabra eterna, para que vivamos por ella, para que entremos y salgamos por ella, para que compramos y vendamos por ella, para que andemos, Señor, por ella, para que nos callemos, cerremos nuestra boca por ella, por su consejo, por su dirección, por el espíritu de tu eterna palabra, el verbo de Dios. Señor, gracias, muchas gracias porque nos has dado esta oportunidad de conocerte. Bendito sea tu nombre. Todo lo que digamos hoy sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, sabiendo que nada tiene el hombre para dar a no ser que el Espíritu Santo se lo revele. Gracias, bendice tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Mira, hoy vamos a hablar, hoy es domingo 10 de mayo del año 2020 y el título de la predicación es este que lees acá abajo: sobre esta roca. Las palabras del Señor Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es el tercer mensaje de la serie Hasta que Él venga, que comenzó el 26 de abril de este año, del 2020. Y la lectura bíblica te invito a buscar en tu escritura. Leemos, bienaventurado el que lee, Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Los discípulos andaban siempre entre la multitud y hablando con uno y con otro, esa multitud que seguía a Jesús fueron escuchando estos comentarios que el pueblo decía sobre quién era Jesús. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al oír esto, Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no prevalecerán contra ella. Porque la iglesia va a ser un cuerpo vivo, la iglesia del Dios viviente, y la muerte no va a tener potestad sobre los miembros de la iglesia, sobre los llamados a formar parte de la iglesia. Ni la muerte en vida, la muerte de los que caminan pero están muertos espiritualmente en un cuerpo de carne, ni la muerte eterna. Jesús dijo esto: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a recorrer un poco el mensaje y al final vamos a tener luz sobre lo que él quiso decir. Muy importante lo que dijo.
Esta roca, esta piedra que era Él, es una piedra que tiene muchos significados, aunque nosotros conocemos algunos nada más. Pero hay uno fundamental, que es el que realmente permite la edificación de la iglesia, la construcción de este edificio espiritual no hecho de manos, que es el cuerpo de Cristo, el cual está en el marco de la iglesia que Jesucristo fundó, de la asamblea que el Señor fundó en su sangre. Empezando por lo que decíamos el domingo pasado, que venimos hablando en esta serie, quiero que te acuerdes de cómo el Señor, celebrando la Pascua, dijo que la Pascua se debía conmemorar en memoria de Él. Y ¿te acordás? En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, hay un relato a partir del versículo 7. La Biblia dice que el Señor Jesús, cuando llegó los días de los panes sin levadura, Lucas 22, 7, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, envió a Pedro y a Juan para que preparen la Pascua. Les dio algunas directivas, porque ellos preguntaron dónde harían esto, dónde sería el lugar, cuál sería el lugar, dónde la celebrarían. El Señor le dio una señal sobre un padre de familia. Iban a encontrar llevando un cántaro de agua, y cuando hablen con este hombre, que preparen allí la Pascua. Avanzando en el relato, fue así. Este hombre entonces les mostró un aposento alto, ya dispuesto, y ellos ahí prepararon y celebraron la Pascua. Y Jesús, cuando llegó la hora, versículo 14, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga o vuelva, retorne. Versículo 19, bienaventurado el que lee, recordamos aquella noche, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio a los discípulos diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, que por vosotros es dado, perdón. Haced esto en memoria de mí. Hagan esto teniéndome presente, recordándome a mí. De igual manera que hizo con el pan, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El domingo pasado hablábamos de esto diciendo que cuando el Señor Jesús tomó en sus manos los símbolos de la celebración de la Pascua, la noche que fue entregado, y dijo: haced esto en memoria de mí, le puso nombre y apellido a la Pascua. Decíamos que la personificó. Hasta ahora la Pascua era un ritual que no tenía destinatario. Era un símbolo que había nacido aquella noche de la liberación de Egipto, pero no tenía una persona como referente, como un destinatario. Era un símbolo profético. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el aceite es figura del Espíritu Santo. Era una figura, un tipo bíblico que representaba el sacrificio de expiación, el sustituto. En aquella época, en Egipto, fue por la muerte del primogénito. La muerte de la víctima de la Pascua le salvaba la vida, dejaba con vida al primogénito. Ahora Jesús, el Señor, nos revela que la Pascua, el objeto de la Pascua, el cordero de la Pascua, el sentido de la Pascua era Él. ¿Sí? Él le dio a este gran acontecimiento del Antiguo Testamento, el más importante y el más trascendente, como te digo, lo personificó, le dio nombre y apellido. La Pascua para nosotros es Jesucristo de Nazaret. El apóstol Pablo, yendo un poco más allá por el Espíritu, no personalmente, sino porque Dios lo lleva más allá,
profundiza esta expresión. A ver si te puedo ubicar. Jesús celebró la Pascua como hombre. Todavía no había muerto ni resucitado, porque la Pascua fue antes de que él sea encarcelado. Esa noche lo encarcelaron a la madrugada, fue sentenciado y crucificado a las 9 de la mañana del día siguiente, a esa noche. Lo hizo como Jesús, el Hijo del Hombre. Lo hizo como el Cordero de la Pascua, un sacrificio, entregó su vida, puso su vida en ofrenda por nosotros. Como está escrito, ofreció su vida, nadie se la quitaba. Se ofreció en expiación. Pablo no dice nuestra Pascua es Jesús. Pablo, yendo más allá por el Espíritu, le da la dimensión eterna a la Pascua y dice nuestra Pascua es Cristo. En 1 Corintios 5:7 dice nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea que en el marco de la iglesia, el apóstol Pablo, que fue el encargado de darle a la iglesia la doctrina de parte del Señor por medio del Espíritu, de revelación, lleva un poco más allá la figura y la hace eterna. Nuestra Pascua es el Mesías, nuestra Pascua es el ungido. Ya no Jesús, que nació y murió como todo hombre, por ese periodo corto de tiempo donde Emmanuel, Dios, estuvo con nosotros. Es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora la Pascua es Cristo. O sea, la dimensión perdió límites. ¿Y quién puede decir cuál es el límite del Mesías o del ungido? Y pasó a otro plano. Y esto no es tema de hoy, pero es el gran regalo que tiene la iglesia, porque nunca hubo una revelación tanto de la persona del Padre, del Hijo, como del Espíritu, como la que tiene la iglesia, como la que se ha dado a conocer en tiempos de la iglesia. Pero volviendo a la noche en que Jesús fue entregado, ahora hablando de Jesús, el cordero físico, temporal, que fue entregado, aquella noche que él comió la Pascua con los discípulos, él deseaba, dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Era muy importante esa Pascua, y era muy importante. ¿Por qué? Porque era la última. Era la última Pascua del antiguo pacto. Era la última de Jesús como hombre y era la última del antiguo pacto. Se terminó ese pacto, ahora comenzaba otro con el derramamiento del Espíritu a pesar de la muerte de Jesucristo, del sacrificio de Cristo. El Padre pudo enviar el Espíritu Santo y la iglesia iba a entrar en el nuevo pacto que la Escritura habla en Jeremías. Pacto de gracia. Pero el pacto de la ley terminó ahí. La última Pascua del pacto en el cual Jesús nació, vivió y murió, fue esa. Y es muy trascendente. Ahora, cuando nosotros decimos, bueno, si nos surge una pregunta, ¿no? Cuando decimos, esta fue la última Pascua del antiguo pacto, la pregunta que surge es, ¿dentro de qué pacto fue celebrada esta Pascua? Como te acabo de decir, fue celebrada dentro del pacto mosaico, o que le dieron a Moisés, o sinaítico, que se dio en el monte de Sinaí, bajo el cual Jesús cumplió su ministerio. Y si esta fue la última, ¿cuál fue la primera? Bueno, la primera Pascua fue la que se celebró en Egipto, el 14 de Abib, aquella noche en que las huestes de Israel salieron después de la muerte de los primogénitos, que terminó quebrantando el corazón de Faraón. Esa fue la primera y esta es la última. Y surge otra pregunta. Aquella primera Pascua, esta está claro, fue dentro del pacto mosaico, o de la ley dado a Moisés, o del pacto sinaítico. Y la primera, ¿dentro de qué pacto fue celebrada? Bueno, no fue celebrada dentro del pacto mosaico, porque Israel recibe las tablas de la ley y el pacto después de salir de Egipto.
la primera Pascua se celebró bajo el pacto abrámico, o sea, el pacto que le dieron a Abraham. Y básicamente el pacto de Abraham tenía características muy diferentes al pacto mosaico, o que le dieron a Moisés, o que hicieron a partir de Moisés. Entonces, la primera se celebra bajo el pacto abrámico o el pacto dado a Abraham. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, es muy importante la diferencia. Sobre todo porque Dios se maneja con los hombres a través de pactos. Pero no los pactos que los hombres dicen todos los días que están haciendo, sino los pactos bíblicamente certificados, por así decir, escriturales, donde Dios personalmente hace un pacto con una persona o un pueblo, o el pacto de gracia en el cual estamos nosotros. Es un contrato, es la forma que Dios establece, en la cual se compromete, como Dios es justo, dándonos todas las pautas por medio de las cuales se va a relacionar con nosotros, y nosotros vamos a recibir la bendición ajustándonos a esa pauta, a esas pautas, a esos elementos, esos detalles que integran el pacto o contrato o acuerdo. El pacto con Abraham fue muy distinto al pacto mosaico. El pacto con Abraham fue con una persona, que después pasó a Isaac, a Jacob. Pero el pacto mosaico fue el pacto al pueblo, fue la ley. Básicamente, como se lo conoce, la ley dada a Moisés. Este marco es muy importante. Es muy importante saber por qué la Pascua fue instituida en un pacto y no en otro. Bueno, primero te voy a contar lo que te acabo de decir a través de las Escrituras. Cuando llegó el tiempo, el cumplimiento del tiempo de que el pueblo de Israel tenía que salir de Egipto para conformar el plan que Dios tenía, siempre a través de la historia con los ojos puestos en la venida del Hijo del Hombre, en la venida de Jesús, Dios le iba a dar un pueblo a Jesús, un marco. Antes de que el pueblo de Israel salga de Egipto, Faraón empezó a maltratar al pueblo de Israel. Entonces Dios se le aparece a Moisés y le dice que va a sacar a su pueblo. Y lo va a sacar porque dice que se acordó del pacto que tenía con Abraham. O sea, desde el momento en que el Señor se le aparece a Moisés en la zarza, que ardía y no se consumía, y lo envía a Egipto, después de 40 años de que Moisés se había ido de Egipto, había huido de Egipto, hasta el monte Sinaí, que es después de la salida de Egipto, después de cruzar el Mar Rojo, Israel estuvo bajo el pacto abrámico. Obvio. Y la Pascua se celebra en ese periodo. Por tanto, la Pascua está sobre el pacto abrámico. En Éxodo 2:23 está esto que te digo. Aconteció que después de muchos días de estar el pueblo de Israel en Egipto, a partir de que Jacob llega como con 70 personas después de 430 años, murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Ahora leemos en Éxodo 2:24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. En Éxodo 6:2, Éxodo capítulo 6, versículo 2, Dios se lo dice a Moisés. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, que aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros. ¿Quién? Abraham, Isaac, Jacob, y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios,
y me he acordado de mi pacto. Bueno, Israel sale de Egipto hacia la tierra prometida, antes del pacto mosaico. O sea que la Pascua se celebró durante el pacto abrámico y no durante el pacto mosaico o sinaítico. Y esto es porque la Pascua es un mandato de fe. Y el pacto de Abraham era un pacto de fe. Y el pacto sinaítico o mosaico, o el pacto de la ley, era de obras. Porque la Biblia dice, como dice la ley en Gálatas, la ley no es de fe. En Gálatas 3:11, el apóstol Pablo dice, y que por la ley, Gálatas 3:11, ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, que es lo que le dijeron a Abraham. 12. Y la ley, el pacto mosaico, el dado a Moisés, el pacto sinaítico, el pacto de la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Todo esto parece técnico, es teología, pero bueno, algún día tenés que escuchar, como siempre hacemos acá en la Iglesia del Río, algo más profundo que lo superficial. Y tendrás que ponerte a escudriñar, a orar para que te lo revelen. Hoy es así. Algo muy importante, maravilloso es esto. Entonces, ¿por qué Dios no hace la Pascua, la primera Pascua, bajo la ley? Porque la Pascua era de fe. Entonces, como la Pascua era de fe, se hace bajo un pacto de fe. Se hace antes de la ley, para que no pertenezca a la ley, no pertenezca al pueblo de Israel únicamente. Ahora vos me dirás, ¿cómo la Pascua que se hace en el pacto abrámico pasa al pacto mosaico? No solamente pasa al pacto mosaico, sino que pasa al pacto mosaico y de ahí pasa al pacto de gracia en el que vivimos nosotros, al pacto en el cual, bajo los términos del cual se edifica la iglesia. Porque nosotros también tenemos la Pascua y nos pertenece, porque la Pascua es Cristo. Esto se debe a que la Pascua, como era un mandamiento perpetuo, no pertenecía en realidad a ningún pacto y estuvo en todos. Pero sí nace en uno, y nace en un pacto de fe. Porque Dios le dice a Abraham, yo te voy a dar esta tierra. Y Abraham oyó y creyó, y su fe le es contada por justicia. Y la noche de la Pascua, Dios le habla a Moisés, como decir, le da un mensaje a Moisés como el que se da en una predicación. En realidad la predicación después la hace Moisés. Va de nuevo. Dios le habla a Moisés. Dice Éxodo 12, hablad a la congregación de Israel. Éxodo 12:3, hablad. Hablad, no habla de pacto. Palabras. Hablad a toda la congregación de Israel. En Éxodo 12 está la celebración de la Pascua, la primera, diciendo, el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Hablad. ¿Qué hizo Moisés? Se dio vuelta y les dio el mensaje, les anunció a los ancianos de Israel para que a su vez vayan y le anuncien al pueblo lo que dijo Jehová. ¿Qué tenía el pueblo? Palabras. Un mensaje del Señor a través del profeta Moisés. ¿Qué hizo el pueblo? Creyó. Por eso sacrificaron la Pascua y salvaron al primogénito. La Pascua es esencialmente de fe, no de obras, como el pacto de la ley. Por eso en Isaías, Dios le dice, estoy hastiado de vuestros sacrificios y vuestros holocaustos. Hastiado, porque ellos lo hacían como un rito sin fe. Quedó como una costumbre, sin ponerle el corazón y el espíritu al acto, sin verse identificados. Ese mensaje que le da Dios al pueblo, ¿sí? Dentro de ese mensaje está el hacer memoria. Dentro de esas palabras,
versículo 14, Éxodo 12, 14, les dice, este día os será por memoria, os será en memoria, perdón. También por la fe. Esa memoria que se hace de la celebración, de la liberación, primero de los primogénitos, de la muerte y después del pueblo de Israel, del yugo de Faraón, es por fe. La memoria es un acto de fe. La persona que cree en la palabra y mantiene viva la palabra en su corazón, no la mata con sus pecados. La palabra no la vas a matar nunca, pero en vos, ¿sí? No la dejas crecer. Cuando vos haces memoria, la haces por fe. Porque yo no tengo una foto del pueblo de Israel sacrificando el cordero y del ángel de la muerte pasando sobre, una filmación sobre del ángel de la muerte pasando por, pasando por alto la casa de los israelitas y después de la casa de los israelitas metiéndose en la casa del egipcio que estaba atrás y matando al primogénito de la casa donde no se había sacrificado el cordero. Lo he leído, pero lo creo. Y esa fe, como yo lo creo, me es contada por justicia. Por eso, la primera Pascua se celebra en un pacto de fe. Como dice Romanos capítulo 4, versículo 3. Romanos 4:3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:3. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Entonces, la primera Pascua la Pascua es un acto puramente de fe, fe genuina. Ya te lo expliqué para avanzar. Dios le habla a Moisés, Moisés le habla a los ancianos le hablan al pueblo, el pueblo cree y sacrifica el cordero. Lo aparta primero el día 10 y el día 14 lo sacrifica. Pone la sangre pintada en el dintel de las puertas, en el marco hacia el exterior de la casa, y el ángel de la muerte, como en esa casa había fe, hubo fe, y esa sangre era la señal de que habían obedecido, no murió nadie allí. Este pacto, como te digo, de fe, donde Abraham le cree a Dios y Dios se acuerda de este pacto y salva a los hijos de Israel, y la última señal fue la Pascua, que también es de fe, es muy importante para nosotros, porque nosotros estamos en un pacto de fe también. Estamos 100% viviendo por la fe. A Dios le agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación, y en los tiempos de la iglesia la situación es la misma. Los hombres buscan a Dios, Dios les habla y anuncian, predican, anuncian la palabra que Dios les reveló, siempre fundamentada en el contexto de las Escrituras, sin quitarle ni agregarle. Los que oyen y creen reciben el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está a favor, ministra, está a favor, ayuda a todos los que creen. Y el que no cree es condenado. Seguimos así, dependiendo de la fe. Esta fe que nosotros vivimos pareciera que nos da lugar a ser anárquicos, ¿no? A definir o a decidir cómo vamos a creer y qué actitud vamos a tener y de qué manera nos tenemos que comportar. No es así, la Biblia es clara y nosotros tenemos que santificarnos en cuerpo, alma y espíritu. No es como nosotros querramos, no es creer a la nuestra, no es creer a la mía, como yo la entiendo, como yo me la imagino, como a mí me parece. No, es entregarnos al Espíritu para que el Espíritu nos disipule, nos dé la doctrina del Evangelio y nuestra fe tome forma. Porque si bien la fe no tiene una forma, tiene una doctrina. No tiene una forma en el sentido que como la fe es personal y hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones, pero el que hace el Espíritu, el que hace la obra es el Espíritu, es el mismo.
a veces parece que cada uno puede creer a su manera, como le parece, y no es así. Entonces, volviendo a lo que te decía, es muy importante desde el punto de vista teológico y doctrinal entender por qué la primera Pascua se celebró bajo el pacto abrámico. Porque la Pascua, como te dije y repito, es un acto 100% de fe, puramente de fe. Bueno, vos podés decirme entonces, hay un pasaje, no es fácil seguir con esto, porque ¿para dónde vamos? No, bueno, es tan profundo, tiene tanta inmensidad lo que estamos diciendo, que cuesta darle una dirección. Pero nosotros vamos a ir por acá. Mirá, te invito a que compartas conmigo una maravillosa palabra que Dios le dio a Isaías 19:19. Hablando, cuando te digo que la fe no puede ser como vos crees, te quiero decir que vos, para acercarte a Dios, si bien te acercás por la fe, tenés que acercarte con reverencia. Tenés que acercarte con respeto. Y aunque nosotros seamos gentiles, como los que celebraron la Pascua, que eran egipcios, aunque nosotros seamos egipcios, a ver, la primera Pascua la celebraron egipcios, porque el pueblo de Israel estaba en Egipto hacía 430 años y no tenía el tabernáculo, ni la doctrina, ni el sacerdocio, ni la ley. Entonces cada uno creía a la de ellos. Tenían un Dios que le había parecido al patriarca Abraham, que era como su herencia, pero cada uno los manejaba como quería en su corazón. Hasta que la revelación le fue dando forma a la manera en que el hombre debería acercarse a Dios. Hoy, en días de la iglesia, el hombre debe acercarse a Dios por la fe a través de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo al Padre. Hay una forma muy definida, un camino. Pero lo más importante de esto es la actitud. Porque hay mucha gente que conoce la palabra de Dios y la habla y la anuncia y la predica, pero lo hace sin reverencia, sin respeto, sin temor, sin humillación delante de la palabra. Porque, como todo, al diablo le conviene que la palabra se popularice, que todos la sepan y que la usen políticos y la usen brujos y la usen cristianos evangélicos, como nosotros. Pero la diferencia está en el temor, en la reverencia, en el respeto, en la importancia que nosotros le damos a esa palabra, en el hecho no solamente de decirla, de pronunciarla como tomando como cultura general. El caso de que alguien te va a traicionar y vos le decís, Judas, lo que va a hacer, hacelo más pronto, diciéndole a esa persona que es Judas, y muchos otros actos que vemos todos los días. En las películas también se utiliza la palabra, o hay películas que se hacen en función de la palabra, o series. Ahora hay una brasilera que empezó hace unos días, que es de la Iglesia Universal, que se llama Jesús, una novela. ¿De qué estamos hablando? De tomar el nombre de Dios en vano, de darle el peso, ¿sí? Puede ser recreativo de alguna manera, una película, algunas películas pueden ser recreativas y pueden mostrar un poquito, recrear aquellos hechos, pero no te olvides que la hace un mundano de corazón impío o un religioso. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que nuestra fe no sea irreverente, porque los irreverentes son profanos. Profanar es lo mismo que ser irreverente. Y en este caso hay una cosa muy interesante, pero muy interesante, para que nosotros le podamos dar a nuestra fe su cauce, el cauce verdadero que mueve el corazón de Dios y trae la unción del Espíritu sobre nuestras vidas. Mirá, el profeta Isaías, en un pasaje maravilloso, en Isaías 19:19, dice por el Espíritu así, Isaías 19:19. En aquel tiempo habrá altar.
Está hablando del futuro. En aquel tiempo habrá altar, habrá futuro. Pero este altar será para Jehová. Habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. Y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto. Porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Jehová, además, será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. ¿Viste qué bonito? Maravilloso. Acá nos podemos quedar semanas. Pero vamos a ver una primera capa de esto. Primero, iba a haber altar en medio de la tierra de Egipto. Los que celebraron la primera Pascua en el marco de un pacto de fe, porque lo único que tenían era la palabra que Dios le había hablado a Moisés y Moisés le había transmitido a los ancianos, y ellos habían oído que se venía un juicio, el último. No sabían que era el último, pero se venía uno áspero. Era la primera vez que en la tierra de Egipto los juicios venían sobre las personas directamente para matarlas. Hasta ahora había sido sobre la economía, sobre los dioses. Esta también era sobre los dioses, pero ya se trataba de que la gente iba a morir, gente, no ganado. Esa gente celebró esa Pascua por la fe, sacrificó el animal y salvaron sus vidas. Se fueron de Egipto. Ese altar, ese sacrificio, fue en medio de la tierra de Egipto. ¿O no? La primera Pascua. Y lo hicieron egipcios. Porque como te vengo diciendo, los israelitas eran egipcios. Por eso el versículo 21 dice, y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová. Esa es la condición de la iglesia. Nosotros somos todos gentiles y egipcios. Dios se manejó siempre así. Por ejemplo, yo te lo conté muchas veces acá en la iglesia. Abraham era babilónico. José era babilónico. Jacob era babilónico. Nacidos de ciudadanía babilonia. Lo que Babilonia significa religión extrema en la Biblia. Y este pueblo que recibe la ley, y Moisés inclusive, eran egipcios. Y es un símbolo. También la Biblia dice, de Egipto llamé a mi hijo. Con la persecución de Herodes, José y María llevan al niño a Egipto hasta que Herodes muere, para que se cumpla la palabra, que Jesús también fue llamado desde Egipto. Nosotros somos egipcios, somos mundanos. ¿Qué significa ser egipcio? Mundanos, mundanos irreverentes, mundanos atrevidos, mundanos pecadores, perversos, pervertidos. Venimos de prácticas que, como te decía el otro día, nos avergüenzan delante de Dios cuando somos convencidos de pecado. Y vamos y nos presentamos a Dios en oración. Nos presentamos con nuestro espíritu mundano, con esa irreverencia, con esa falta de respeto, con esa falta de temor, con esa soberbia, con esa altivez y una boca demasiado grande llena de palabras vacías de lo que somos, del orgullo de lo que fuimos, de lo que hicimos cuando estábamos en pecados, gloriándonos de nuestras vergüenzas. Y Dios es santo. Y si bien la Pascua la celebraron egipcios en Egipto, fue una noche que se debe recordar como fiesta solemne, seria, solemne. Y su conmemoración es la conmemoración de una fiesta solemne. Porque que la hayan celebrado egipcios sin encontrarle todo el sentido al sacrificio del cordero solamente por salvar su vida, no quitaba la importancia y la trascendencia del cordero, la seriedad
con las cuales Dios hace las cosas. Por eso, habrá, y esto es lo importante acá, habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto. ¿Qué se hará frente a ese altar? Se clamará. Dice, porque clamarán, porque invocarán, porque pedirán, porque rogarán a Jehová a causa de sus opresores. Y él, el Señor, les enviará Salvador y príncipe que los libre. A ver, el Salvador ya fue enviado, Jesucristo. Pero cuando dice les enviará a los que claman en el altar de Dios en medio de Egipto, quiere decir que hay alguien que se arrodilló en algún lugar como lo hicimos nosotros una vez y pidió al cielo socorro, ayuda, por lo que estaba viviendo, porque su corazón ya no daba más, porque su alma no podía llevar la carga, por la opresión, porque sentía que se estaba perdiendo, se estaba muriendo en vida. Pidió a Dios ayuda, puso sus ojos en el cielo, se humilló delante de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que uno hace delante de un altar? La palabra altar significa lugar alto. Lugar alto. Mishbejá en hebreo, bueno, una palabra hebrea. Tiene mucho interés, pero no estamos para judaizar. Esa persona, ese mundano, ese egipcio, yo, que un día sentí que las aguas habían entrado hasta el alma y ya no podía vivir, y tuve la actitud de pedirle a un Dios que yo no conocía, con mucho dolor y mucha humillación y ya sin recursos, porque el que va a Dios es porque ya no hay cómo salvarse. Para el Señor, esa humillación, esa necesidad, ese respeto, esa desesperación, el inclinarse y el humillarse delante de la presencia de Dios, es construir un altar. Es delante de un altar, es en un altar. Al hombre lo eleva. El altar significa parte elevada. Al hombre lo eleva la humillación, lo levanta. Y Dios envía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo visita al constricto, al humillado, y le revela el nombre de Dios. Le envía un príncipe y un salvador y se hace conocer en Egipto. Pero seguimos siendo egipcios. Egipcios convertidos, ¿no? Porque el pueblo de Israel que sale de Egipto la noche de la Pascua siguió siendo egipcio hasta que se murieron. Los próximos habrán nacido en el desierto, pero los verdaderos israelitas no estaban en ese tiempo, los digo por ciudadanía, ¿no? Entonces Dios envía el Espíritu Santo ahí, y con el Espíritu viene el Salvador, porque el Espíritu Santo no habla de él, sino que habla de Jesucristo. No se glorifica a él, sino que glorifica a Cristo en el corazón de los hombres. Y les revela que hay un príncipe, alguien que es principal, alguien que tiene toda la autoridad, el primero, el que está por encima, que los puede librar. Y les revela el nombre del Señor, y el Señor es conocido en Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová. Seguimos siendo egipcios. Seguimos siendo egipcios. Y eso para nosotros es un problema. Porque nuestro carácter es así, irreverente, profano, soberbio, altivo, sin temor. Nosotros, bueno, después, en el versículo 19, dice que habrá un monumento a Jehová junto a su frontera. Un monumento junto a Jehová junto a su frontera. ¿Qué es la frontera? Bueno, la frontera es la línea divisoria, la línea que divide un país de otro. Es la línea imaginaria que cuando uno la cruza está en otro país. En este caso, está hablando de su frontera el Señor. Su frontera. La frontera de él antes era la tierra de Israel, pero en realidad Dios nunca tuvo un reino terrenal.
Está hablando del reino de los cielos. ¿Y cuál es este monumento que te marca a vos, que a partir de ahí empieza el reino de los cielos, o la tierra de Dios, o la tierra deseable, o la tierra prometida, que era algo espiritual tipificado en la tierra de Canaán, que recibió el pueblo de Israel? La cruz. La cruz. La cruz está ahí en la frontera del reino de los cielos. La cruz te está diciendo que de ahí para allá se pasa, se ingresa o se puede entrar únicamente reconociendo que es un monumento, es algo elevado que se levanta como conmemoración. Es una señal erguida sobre la tierra que te da testimonio de un evento. En la frontera del reino de los cielos está la cruz del crucificado. Y de ahí para adentro solamente se puede pasar teniendo en memoria esto. Por eso está en la frontera. Es como la señal. Vos cuando viajás por el mundo, en los aeropuertos, cuando llegás a las aduanas, te encontrás con las señales, con los emblemas de las naciones, escudos, banderas, sobre todo cuando te atienden en los cuartitos de la aduana para chequear tu pasaporte o tu ingreso o tu visa, vos encontrás los emblemas de las naciones, representados, por ejemplo, llegás a Estados Unidos, el águila, ¿no? El emblema, que es romana, obviamente, es una herencia, y así con todas las naciones. Bueno, acá en la frontera de la tierra del Señor está este monumento. Es una figura porque la cruz era un arma, pero erguida es un monumento, tiene figura así de monumento. Y te da una señal muy clara de lo que hay de ahí para adentro, porque de ahí para adentro todo es Cristo. Y fuera de Él nada. Tal es así que, como te decía recién, ni siquiera el Espíritu Santo habla de Él. Por eso cuesta conocerlo al Espíritu a veces, en algunas cosas, digamos como persona, porque no habla de Él. Él viene y habla de Cristo. Lo conocemos más bien en funciones específicas. Nos es revelado. Para nosotros es muy importante de todo esto que estamos disfrutando, porque yo me gozaba ayer con Isaías 19, del 19 al 21, donde hay muchísimas cosas más, ¿sí? Muchísimas cosas más. Cuando dice la Biblia, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, no está hablando de un día de 24 horas, está hablando de un tiempo, que es sobre todo el tiempo de la iglesia. Y la gente hará sacrificios para guardar este conocimiento y hacerse de este conocimiento, y votos al Señor, promesas, y las cumplirán, porque si no, vas a cumplirla, no prometas. ¿Qué podemos rescatar de acá? Bueno, lo siguiente, a ver si te puedo transmitir todo lo que me dieron, porque lo que pasa es que uno se pierde con la revelación en el sentido que no sabes cómo bajarla. Y más en una predicación a distancia, donde esto lo van a escuchar muchas personas que no conocemos y que no conocen a Dios. Cuando nosotros miramos, ahora volviendo a la noche de la Pascua de Israel, la primera en Egipto, bajo el pacto abrámico, la Pascua de fe, pura fe, nosotros vemos el cordero, el sacrificio del cordero, y hacemos bien. Entonces decimos, lo primero que tiene que haber es un sacrificio. No. ¿Cómo que no? No. Lo primero que tiene que haber es un altar sobre el cual se va a hacer un sacrificio. Y aquellos egipcios, los israelitas que celebraron la Pascua, levantaron ese altar. ¿Sabés por qué levantaron ese altar? Porque tuvieron temor. Un altar es un lugar donde vos te acercás y te humillás. En muchas iglesias evangélicas se usa, cuando vos entrás al templo, venir hacia adelante. Yo estoy ahora acá en un templo de 40 metros de largo, vos no lo ves en la filmación. Entrás acá y se arrodillan al altar y bajan su cabeza y se humillan y se presentan delante de Dios. No sé si es una costumbre, yo creo que está bien, a mí me gusta eso. Se humillan, entraron al templo. Sí, no es necesario practicarlo, pero lo he visto, lo he hecho, y es lindo entrar
Es decir, este es el templo. Ir hasta el altar, presentarse delante de Dios por medio de la fe y decir: Señor, acá estoy, quiero oír tu palabra, quiero cantarte, quiero alabarte, quiero que me visites. Se presenta a la gente, costumbres. El pueblo de Israel en Egipto, en cada casa hubo un altar, porque la humillación y el temor que ellos sintieron, por lo cual prepararon el cordero, los levantó, porque la altivez te baja, el atrevimiento te baja delante de Dios, te hace vil y bajo. Pero la humillación te alza, te levanta. Dios levanta al humilde. El altar ese que ellos edificaron sin poner ninguna piedra, ni componer ninguna cosa elevada, ni armar ninguna situación física, fue su actitud, fue su corazón humillado, fue el temor que tenían de morir y el hecho de querer salir de la tierra de Egipto. Por eso Isaías dice: en aquel tiempo, para que venga el príncipe y salvador, para que los de Egipto conozcan a Jehová y Jehová sea conocido de ellos, para que haya sacrificio y oblación, antes de la cruz tiene que haber un altar. Tiene que haber un altar para Jehová, porque nosotros hemos puesto en alto muchas cosas y hemos idolatrado muchas cosas. Pero este altar, dice Isaías, iba a ser para el Señor. Poner en alto el nombre de Dios y mientras nos humillamos nosotros. Mira, esto es muy interesante. Por ejemplo, ¿qué fue lo primero que hizo Noé cuando sale del arca? Noé construyó el arca durante 120 años. No es que fueron los meses del diluvio nada más. Después vino el diluvio, se cumplió la palabra. Noé también un pacto de fe, ¿no? Construye el arca que va a llover. Un anuncio. Y todo el que cree un anuncio de parte de Dios está en un pacto de fe. Lo primero que hace Noé cuando sale del arca no es adorar a Dios, es edificarle un altar. En Génesis 8:20 dice la escritura, ¿sí lo tenés? Y edificó Noé un altar a Jehová. ¿Lo ves? ¿Y qué es lo primero que hizo? ¿Clamar? ¿Sacrificar? ¿Dar gracias? No. Edificar un altar. ¿Amén? ¿Sí? Dice la escritura en el versículo 13, 8:13, sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí la faz de la tierra estaba seca. Se quedó todavía unos días ahí, sigue el relato. Dios le habla, versículo 15, y le dice: sal del arca, ¿sí? Tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales. Entonces Noé salió, versículo 18, ¿sí? Y lo primero que hace cuando sale Noé y después los animales, versículo 20, es edificar un altar a Jehová y sacrificar en holocausto animales limpios. No es casualidad, ¿no? No fue Noé ahí y se arrodilló y dijo: gracias Dios, gracias, porque paró de llover, gloria a Dios, te amo. No fue así. El que edifica un altar se toma un trabajo y tiene algo en mente. Va a poner algo en alto. Hay un respeto, hay una conciencia. Conciencia que lo lleva a diferenciar el resto de la tierra en la que él está parado con un espacio. Edificó un altar para el Señor. Y ahí sacrificó los animales después.
Eso no solamente lo hizo Noé. Abraham, ahora vamos a Abraham. Abraham sale de la tierra, sale de Babilonia, de Ur de los Caldeos, por mandato del Señor, que se le aparece y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Abraham sale, empieza a viajar y a viajar. Sabemos que está 15 años en Aram, pero llega un momento de su viaje donde Dios le habla y le dice, se le aparece y le dice: pará, como diciéndole: pará, esta tierra es la que te voy a dar. ¿Entendés? Como que vos viajás hasta que te paran y te dicen: pará, es acá. En Génesis 12:7 dice la escritura que apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Le reveló cuál era el lugar. Se le aparece de repente y le dice: este es el lugar, este es el lugar. ¿Qué hace Abraham? Levanta las manos al cielo: gracias, Señor, te adoro, te alabo, gloria a Dios, cómo te amo, no me mentiste. No. Antes de invocar el nombre de Dios, edifica un altar. Dice la escritura: y edificó allí, y a consecuencia de lo que acaban de decirle, edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y luego se pasó de allí al monte, a un monte de oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente y al Jai al oriente. ¿Y qué hizo cuando llegó a la próxima parada? Edificó allí altar a Jehová. ¿Para qué? Para invocar el nombre de Jehová. O sea, no se podían orar así nomás. No. Primero edificaban un altar. Disponían un espacio. Eso también es disponer el corazón, prepararse, ambientar, si lo querés ver así. Hay muchas cosas, pero el Espíritu te lo va a mostrar, como lo venimos diciendo. Nosotros tenemos que tener una actitud similar, porque antes del sacrificio está el altar. Y en el altar y en el tabernáculo de reunión, la tienda de reunión, el holocausto se presentaba sobre el altar. No iba, el tipo entraba así, agarraba el cordero, lo degollaba, lo tiraba ahí. No. Había un altar. El altar del holocausto. Y más adentro, había dos altares en el tabernáculo de reunión. Dos lugares altos. El altar del holocausto a la entrada, frente a la puerta de 9 metros, al ingreso, lo primero que había era eso. Y adentro de la tienda, en el lugar santo, estaba el altar de incienso, que era el lugar donde se ofrecía el incienso, olor agradable, o las oraciones de los santos, la figura. Quiere decir que la oración va sobre un altar. Primero es el altar y después la oración. Poner a Dios en valor, poner el lugar en valor, el respeto, eso te da el altar, el respeto, la reverencia, el reconocimiento, la humillación. ¿Sí? Se disponía un altar. En el sacrificio de Isaac, cuando Dios le dice a Abraham, para probarlo, que sacrifique a Isaac, cosa que Dios no quería, pero era una prueba, Abraham toma unos siervos, a Isaac, la leña, el fuego, y camino de 3 días, llega al monte que Jehová le había mostrado, teóricamente a las afueras de Jerusalén, el monte donde después Salomón levanta el templo. Deja a los sirvientes y sigue con el muchacho. Antes de sacrificar a Isaac, Abraham, cuando llega a la cima del monte, al lugar donde Dios le había dicho, ¿sabés lo que hizo? Edificó un altar. En Génesis 22:9, y esto sabemos que Isaac es tipo de Cristo, y la cruz esa que mató a Jesús por voluntad del Padre, por expiación de nuestros pecados, no se la debe ver como un sacrificio sin altar. Y ahora al final te voy a decir por qué, si Dios quiere. Génesis 22:9, y cuando llegaron al lugar, ¿quién? Abraham y Isaac, que Dios le había dicho, ¿qué hizo Abraham? Edificó allí
a Abraham un altar y compuso la leña sobre el altar. Y después ató a su hijo y lo puso en el altar. ¿Y dónde lo puso? En el altar. Por algo la Biblia lo dice, ¿no? Sobre la leña. Después levantó la mano para sacrificarlo y lo pararon desde el cielo. ¿Sí? Pero ya estaba el altar listo para sacrificar ese cordero que apareció trabado ahí en los arbustos. Isaac hizo lo mismo, para ir terminando, ¿no?, esta parte. Isaac vuelve de Egipto, tenía problemas con los vecinos porque donde él hacía un pozo encontraba agua. Y el agua ahí es preciosa, fundamental, porque son tierras desérticas. Y se le aparece una noche Dios a Isaac andando el tiempo. Pero lo que te dije recién no te lo olvides, ¿eh? Antes de sacrificar a Isaac, Abraham edificó un altar. Y eso tiene que ver directamente con la cruz. Y se le apareció Jehová aquella noche a Isaac andando el tiempo. Y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Antes de invocar el nombre de Jehová, edificó un altar. Y edificó allí un altar. Y después, edificar lleva tiempo. Y después invocó el nombre de Jehová, plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Cristo es nuestro altar y nuestra ofrenda. Jesús dijo que es más importante la ofrenda, o sea, el sacrificio, que el altar. Es verdad, es más importante, porque el altar no te puede redimir. El sacrificio sí, pero se sacrificaba sobre un altar. En Mateo 23, 19, dice la Biblia: necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Bueno, la ofrenda. Amén. Hay una cosa muy interesante acá que tiene que ver con hacer memoria. No lo vamos a tocar, esto de que te leí recién de Mateo hoy. Tiene que haber un altar allí, en todo lugar donde Dios permite que se haga memoria de su sacrificio. Está escrito en Éxodo 20, 24. Éxodo 20, 24. Dice: altar de tierra harás para mí. Altar de tierra harás para mí. Ahí te das cuenta vos que el altar no tenía valor, pero había que hacerlo. Lo hizo Noé, lo hizo Abraham, lo hizo Isaac y muchos más. Jacob también en Betel. No llegaban y adoraban así, liviano, egipcio. No, sí, loco, ¿cómo andás? Bueno, dale, bendecime. No es así. Edificó. Había un trabajo, una construcción, de una actitud, de una reverencia, de un respeto, de una humillación, a disponer un espacio y un momento sobre el cual se iba a sacrificar la víctima o se iba a invocar el nombre de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque ese es el desafío, al ser, como dice Isaías 19, ese es nuestro desafío, tener un altar en Egipto, en medio de Egipto. En medio, ¿qué significa esto? No en medio de los autos y de los puentes y de las calles, sino en medio de las costumbres y del espíritu egipcio, de la irreverencia y de la falta de respeto, del atrevimiento del egipcio, de la soberbia, de la altivez, del orgullo, de la vanidad de Egipto. Diferenciar un espacio. Diferenciar un espacio en la actitud. Si me voy a acercar a la cruz, no puedo hacerlo con el mismo espíritu. Tengo que tener un acto de adoración. El altar invita a adorar, invita a humillarse, invita a reconocer
al respeto, a una memoria respetuosa, o como dice sobre la Pascua el Espíritu, solemne. Y después, y antes, porque cuando yo edifico el altar lo hago por la fe, y ese espacio, esa humildad con la cual me presento delante del Señor, como está escrito, humillaos bajo la mano poderosa de Dios, hace que después mi memoria sea así, temerosa, respetuosa. Estoy en el altar de Dios, no estoy en una cancha de fútbol, no estoy en un estadio, no estoy en un recital, estoy en la presencia del Altísimo. En Éxodo 20:24, lo primero que te encontrás que no importaba, al decirte que el altar podía ser de tierra, lo que Dios te está diciendo que Él no mira la riqueza, no mira el oro, no mira la plata, mira la actitud. Porque el pobre de recursos, que no puede hacer un altar de oro, puede hacerlo de tierra. La idea es que diferencie, haga una diferencia, que tenga un espacio para nosotros por fe en nuestro corazón, donde las cosas son distintas. O como dice la Biblia, entra a tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Bueno, ahí también tenés que edificar un altar. Ahí también tenés que entrar con esta actitud, como si ese fuera un lugar elevado. Ahí vas a elevar tus oraciones, ahí vas a poner la fe sobre el cordero del sacrificio, ahí te va a visitar el Espíritu Santo. Dejó de ser tu cuarto, dejó de ser tu habitación, dejó de ser tu aposento, es tu santuario. Nosotros debemos levantar un altar para el Señor donde sacrificaremos nuestros holocaustos y nuestras ofrendas de paz. En Éxodo 20:24, y siempre por la fe, ¿no? Dice, altar de tierra harás para mí. ¿Qué tiene que ver Éxodo 20:24 con nosotros? Mirá, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Fíjate lo que tiene que ver con nosotros, el altar. En todo lugar donde yo hiciere, dice el Espíritu Santo, que esté la memoria de mi nombre. ¿Te acordás? ¿Harás memoria? Allí donde se mueve el Espíritu Santo, en ese corazón, en esa mente, en esa casa, donde Él ha hecho que esté su memoria, que se vuelva a levantar la cruz, que se crea en Cristo, que se ponga en alto la palabra, donde se lea la palabra, donde esté el temor de Dios, en esa casa mundana que ahora es un lugar santo, la casa de un cristiano, la morada de un creyente. Ahí, en ese lugar donde esté la memoria de Dios, tenés que hacer un altar, tenés que disponer, diferenciar. No estás con un Dios de yeso, ni un Dios de madera, ni de bronce. Estás con un Dios vivo y verdadero, al cual tenés que acercarte con reverencia, con respeto, sin atrevimiento, humilde, contrito y humillado, como está escrito. Y dice, sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. O sea, nosotros hoy no vamos a sacrificar, no vamos a hacer un fuego. Holocausto significa todo quemado. No vamos a hacer un fuego y sacrificar un animal, porque ahí se moría el animal y se quemaba. Pero sí vamos a morir al yo, a las pasiones, a todo aquello que adorábamos. Vamos a morir, ahí vamos a morir sobre ese altar donde invocamos el nombre de Dios. Vamos a sacrificar todo lo que tenemos que, la carne, el mundo, el diablo, todo lo que tenemos que dejar para ser llenos del Espíritu. Y vamos ahí, adelante, en ese altar, ahí, sobre ese altar, perdón, no adelante, sobre ese altar, vamos a hacer nuestra ofrenda de paz, porque ahí vamos a orar y vamos a perdonar a una persona, porque si no, Dios no nos perdona. Vamos a hacer nuestras ofrendas de paz. Sí, Señor, sí, no voy a pelear más, no voy a agredir más a nadie, no voy a lastimar a mi prójimo, me voy a portar bien, voy a ser humilde, voy a tener temor, me voy a tener respeto. No, Señor, soy una atrevida, soy un atrevido, Señor, no. Vamos a ofrecer eso, vamos a ofrecernos como pacificadores. Vamos a cambiar nuestra actitud con las personas. No lo voy a maltratar más a fulano, a mengano. No le voy a tomar más el pelo, ni hacerle bullying,
ni tomarle, ni menospreciarlo. ¿No? Sí. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, dice después, donde hay un altar, ahí, donde nosotros sacrificamos todo por Cristo, morimos al yo y hacemos nuestras ofrendas de paz, ofrecemos actitudes, nos oramos, nos presentamos, nos ofrendamos y no, yo no peleo más, no discuto más, no lastimo nada más a nadie. Ahí, donde el Señor hizo que esté la memoria de su nombre, ahí dice, vendré a ti y te bendeciré. Qué promesa, ¿no? Te visitaré. Porque no estás tomando mi nombre en mano, porque me respetás, porque diferenciás tu día egipcio del momento en que venís a invocarme, en el momento que te venís a presentar. Y no está, aunque te arrodilles en tu cama, no estás con una actitud soberbia, estás frente a un altar. No es imaginario ni fantasía, es la actitud, es el espíritu con que lo haces. Estás en un lugar santo, estás por invocar, estás por presentarte delante de Dios, estás por confesar, estás por pedir perdón, estás por pedir ayuda, socorro en tu invocación, en tu oración, porque vos ya sabés que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, y el que no invoca es porque no creyó, como dice Pablo. ¿Cómo creerán? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Vendré a ti y te bendeciré. Vendré a ti y te bendeciré. Para ir finalizando, cuando al principio leíamos, Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Generalmente se toma este pasaje por la diferencia entre roca y piedra, porque Pedro era una piedra y Jesús era una roca. La Biblia habla de esta roca que era Cristo y nos dice, porque una palabra en la Biblia no tiene un solo significado. A ver, Jesús está diciendo, sobre esta roca que era Él, la roca eterna de los siglos, edificaré mi iglesia, edificaré mi iglesia. Y sí, y en un sentido, el edificio espiritual se iba a levantar a partir de esa piedra fundamental o fundacional, la piedra del ángulo, que es Jesucristo. ¿Pero ese es el único significado? No, no es el único significado. Por ejemplo, lo más claro está en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Se refería a eso Jesús? Por supuesto, lo dice Pedro. ¿Es el único significado que tiene la piedra? No, porque más adelante el apóstol dice que esto puede ser la piedra, que es Cristo, la roca, puede ser una roca de tropiezo, una piedra de tropiezo, y una roca para hacer caer. Y Jesús dijo, guarda, porque al que le caiga esta roca encima, lo desmenuzará. O sea, no es uno solo el significado. No es solamente lo que dice Isaías, amén, y Pedro. En el versículo 7, 1 de Pedro 2:7, está el resto de esta primera parte. Dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, fíjate cómo esta piedra que sirve para edificar, se transforma en un juicio. ¿Sí? Pero para los que no creen, los que no tienen fe,
en la palabra, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo. Ahí tenés otro significado muy distinto a edificarse como casa espiritual. Y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea que la misma piedra que sirve para edificar, sirve para condenación. Y Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Juan el Bautista dijo, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque de nuevo, para los que creen Él es precioso, para los que no creen es roca de caída. Esa roca, la misma, sobre esta roca. Hay un pasaje muy hermoso, ya te dije que es el final, en Jueces, sobre la vida de Manoa. ¿Quién era Manoa? El papá de Sansón. Manoa y su mujer reciben una promesa de que Dios iba a levantar a su hijo, el que iban a tener, porque la mujer de Manoa era estéril. Manoa es el papá de Sansón, iba a ser. Y le da un mensaje de la promesa de que iban a tener un hijo y iba a ser, bueno, Dios lo iba a levantar, lo iba a usar. El relato está ahí en el capítulo 13. En el versículo 15, en Jueces 13:15, Manoa, al recibir la promesa, dice la Biblia, ahora vamos a leer que él no sabía que era el ángel de Jehová, el que le estaba hablando. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, y él no sabía que era el ángel de Jehová, te ruego que nos permitas detenerte, y te prepararemos un cabrito. ¿Sí? Una ofrenda. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, cuando Manoa dijo cabrito, estaba pensando en un holocausto, ofrécelo a Jehová. Y ahí lo que te dije, no sabía Manoa, hasta ahí, que ese era el ángel de Jehová el que estaba hablando con él, con Manoa. Entonces dijo Manoa, el papá de Sansón, al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra de que vamos a ser papás, te honremos. 18. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Como dice Isaías, era Jesús, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y la ofreció sobre una peña, sobre una roca. Un altar, un lugar elevado, un altar, una elevación. Lo transformó en un altar de holocausto. Sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar, cuando el fuego empezó a encenderse y la llama se hacía alta, hacia el cielo, muy alta, eso depende de la cantidad de leña que le pongan, ¿no? ¿Sí? El ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer. Se elevó por la llama, por el fuego. ¿Qué hicieron ellos? Se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa, ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Lo muy interesante de todo es bello, pero para lo de hoy, para el tema de hoy, es que la Biblia dice que él ofreció el cabrito sobre la peña. Versículo 19, una roca. Pero después, a esa roca sobre la cual se ofreció el cabrito, se le llama altar. Como dice más adelante, porque aconteció cuando la llama subía del altar, que era la peña, hacia el cielo, el ángel confirmó, el Señor confirma el holocausto, subiendo, haciendo la idea, dejando físicamente expresado la idea de que ese olor sube
asciende hacia el cielo. ¿Entiendes? Yo sé que lo entendés. Cuando Jesús dijo sobre esta roca, que era Él, edificaré mi iglesia, aparte de que la roca era Cristo, la piedra del ángulo y piedra de tropiezo, está hablando del altar sobre el cual está fundamentada la iglesia. Del altar, la roca, a partir del cual se iba a levantar el edificio espiritual, no hecho de manos, para morada de Dios. Ese altar era Él también. Él se ofreció porque su vida fue eso, fue componer el altar. Su santificación, su entrega, fue disponerse para ofrecerse sobre el altar como sacrificio, como holocausto. Nadie podía hacer. Él también edificó su propio altar con su testimonio, con su santificación, con el cumplimiento del mandato que el Padre le había dicho, con su obediencia, con su entrega. Cuando Jesús dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando de eso, está hablando de un holocausto. Él iba a ser el holocausto de la víctima de la Pascua. Él era la Pascua, ofrecida sobre un altar, ofrecida sobre esta roca, que tiene muchos significados, inclusive este. Porque donde no hay sacrificio no hay expiación, y donde me dejaron escribir, y donde no hay expiación no hay reconciliación, y donde no hay reconciliación no hay Dios que ayude, no hay Dios. Pero antes del sacrificio hay que levantar el altar. Porque el mundano egipcio, como dice Isaías 19, que somos nosotros, que tiene una vida irreverente y profana, y así atrevido, soberbio, sin temor de Dios, sin vivir por la palabra, se presenta en oración. ¿Estará invocando a Dios como Dios pide? ¿O es fe a su manera, como te decía al principio? Sobre esa roca se levanta el edificio. Pero ¿cuál es el fundamento de este edificio? El sacrificio, la muerte del cordero, el derramamiento de esa sangre, la muerte de la víctima, la muerte del inocente, la expiación. Sobre ese sacrificio se levanta la iglesia. Sobre ese sacrificio, una sangre preciosa, rociada, mejor que la de Abel en el tabernáculo celestial, no hecho de mano, que agrada al Padre. Sobre el fundamento de ese sacrificio, valga la aparente redundancia, sacrificado o ejecutado sobre esa roca que también era Él, porque no se le podía preparar, nadie podía preparar el altar de Jesús. Él lo preparó con su actitud, con su reverencia, con su entrega, que es se elevó delante de Dios. La santidad va de nuevo, el temor, el respeto, la humildad, te elevan. Por eso dice después la Biblia que nosotros nos debemos presentar como sacrificio vivo. Eso lo hizo Jesús, sacrificio vivo, Romanos 12, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero nunca te imagines un sacrificio sin un altar, sin haber preparado un altar, edificado un altar, como hizo Noé, Abraham, Isaac, o como hizo el mismo Isaac en el monte. Antes de sacrificar a Isaac, de disponer a Isaac, primero cuando llegó al monte, lo primero que hace es edificar un altar. Sobre esa roca estamos fundados nosotros, sobre ese sacrificio. Así que, Iglesia del Río, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios te bendiga. Dios bendiga a la Iglesia del Río. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias por esta misericordia. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que comprendamos las Escrituras. Revela tu nombre, Señor, a nuestros corazones y a nuestro espíritu. Que te podamos servir, Señor, con humildad, con respeto, con temor. Que podamos presentarnos delante de ti, Señor, elevando, preparando, edificando este altar en medio de Egipcio, para hacer allí nuestros holocaustos, Señor, y nuestras ofrendas de paz, para
entregarnos a ti, ahí donde tú enviarás, Señor, bendición y prosperidad. Ahí donde tú, Señor, enviarás conocimiento y vida eterna. Ten misericordia de nosotros, porque así está escrito: el que quiera venir en pos de mí, también tiene que sacrificarse. Tome su cruz cada día y sígame. Y para esto cada uno de nosotros debemos disponer este lugar elevado, respetuoso, este altar, Señor, de sacrificio. Bendice tu iglesia, abre su entendimiento, revélale su palabra, guárdala del mal. Señor, en tus manos nos encomendamos. Te suplico que ministres a los hermanos y los libres de todo tropiezo, para que cuando se abra la iglesia y podamos volver a reunirnos, podamos disfrutarnos los unos de los otros, Señor, y contar este pasaje de este juicio de la espada de Jehová sobre la tierra como una anécdota. Señor, gracias, muchas gracias. Toda la gloria y toda la honra y la alabanza sean para ti, que eres el único que revela, Señor, los misterios escondidos en tu palabra. El hombre nada tiene, solamente anuncia lo que es mostrado. Por eso para ti es la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Buen domingo.